tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Por última vez, si te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor, oh, gracias, Señor. Si te tengo a ti, sí, Señor, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tome su asiento. Dios le bendiga. Bueno, yo creo que usted se imaginará, si no hemos prendido las luces antes, es porque había baja tensión. Los chicos tecnológicos van testeando todo y cuando no hay riesgo, lo prendemos. Hemos dormido un poquito porque tenemos un generador que hemos comprado, pero lo quisimos poner en marcha así a la apurada, y no teníamos mucha nafta, así que calculo que le faltaba nafta por el tanque. Así que bueno, hoy Dios nos habló, amigos, ¿eh? Así la próxima ya tenemos todo en orden. Bueno, tenía un video para pasarles, pero todavía no se ha podido bajar, pero si se puede bajar, para cuando terminemos la palabra se lo voy a compartir. Ahora le invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 15, Romanos 15. Gloria a Dios. Muy bien. Romanos 15, versículo 13. Voy a leer un solo versículo, pero mantenga su Biblia abierta ahí en ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a leer de vuelta. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos que nos hables una vez más, que nos ministres con toda libertad, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté haciendo comprender y que vos, Señor, abras estos secretos que tenés escondidos en tu palabra a fin de que podamos ser como tú quieres que seamos, Señor. Glorifícate, Señor, yo te pido tu guía y tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo en este día y te glorifiques en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título a este mensaje: el secreto de agradar. Y cuando uno lee un versículo, por ejemplo, yo leo este versículo, como lo he leído hoy, un solo versículo, y uno puede interpretarlo de muchas maneras. Pero siempre conviene, a la hora de interpretar los pasajes, ver el contexto inmediato de qué viene hablando aquí el apóstol Pablo. Y en el capítulo número 14, uno de los capítulos que a mí me gusta hacer siempre referencia porque habla del débil en la fe. Y había un problema en la iglesia de Roma que Pablo tiene que intervenir y hablar respecto a los débiles en la fe. Y este problema estaba dando en que se manifestaba en un problema que uno dice por la comida. Porque había algunos hermanos que, por ejemplo, quizá por la tradición judía, guardaban ciertos alimentos y otros cristianos gentiles convertidos a Cristo, que habían entendido la libertad que tenían en Cristo, comían cualquier cosa. Entonces, Pablo tiene que hacer mención porque los que comían cualquier cosa criticaban a los que no comían. Y los que no comían ciertas cosas o comían legumbres, terminaban criticando a los otros. Y también habla
de guardar ciertos días como especiales, que quizá también se referían a algunos que todavía siendo cristianos tenían en cuenta las fiestas judías, o tal día especial para hacer ciertas cosas, o a guardar de una manera demasiado reverente el día sábado. Entonces también había problemas que Pablo tiene que hacer mención. Y esto lo podemos leer del versículo 3 al 13, lo voy a hacer rápidamente. Pablo dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces no era un problema de comida o de día, era un problema de la actitud de los hermanos. Como nosotros deberíamos aprender a veces en nuestra vida cotidiana, dentro del seno familiar, vio a veces, esto te dije que lo pongas acá, no, pero hay que ponerlo acá. ¿Es el problema dónde está esto? ¿O el problema es que yo no tolero que lo pongan acá? Y hago un escándalo porque lo ponen acá. Y como eso en todos los órdenes, nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es el punto que se discute, cuál es el punto que nos afecta realmente. Es un problema tan importante, esas cosas que a veces son las que terminan en discusiones familiares, en problemas. ¿Cuál es el verdadero problema? Hermanos, deberíamos tomar un minuto, sincerarnos y decir cuál es realmente el problema que tenemos. Porque es como la gotera. Mire, el otro día que cayó en la piedra, fui a ver la casa de una señora mayor que había tenido ahí un problema con la lluvia y le había caído agua en el medio del techo. Cuando yo me subo al techo, en medio del techo no tenía nada. Pero en la punta del techo había un agujero así que había hecho la piedra. ¿Y qué hace el agua? Entra por allá, corre y cae acá. Así pasa en las situaciones familiares. No es acá, es allá. Cosas no resueltas por años, situaciones que un día me dijiste que no, que esto, que lo otro, y viene de allá el tema, pero se desarrolla acá. Entonces, tenemos que aprender que aquí la palabra nos indica algo, que dice, no es lo importante esto, sino la actitud que nosotros tenemos para con nuestro hermano, para con nuestro cónyuge, para con nuestros hijos, para con nuestro esposo, nuestra esposa y para quien usted quiera ponerlo en el contexto, un amigo, un jefe,
lo que sea. Porque en este tiempo la esclavitud estaba permitida y en la Biblia quedan registrados actitudes que se tienen que tener de los esclavos hacia los patrones o los jefes y de los jefes hacia los esclavos. De hecho, se dice que había un esclavo que era pastor de una iglesia donde se congregaba su amo. Imagínese usted, ese esclavo o ese pastor con un corazón así vengativo, ¿no? Cuando se subía a predicar, bueno, ahora vos como pastor me vas a escuchar, le decía a su amo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué enseña Pablo? Bueno, los que son esclavos tienen que agradar a sus amos como agradan al Señor. Y el que es amo, porque es su hermano, no se abuse tampoco. Ni el hermano, porque es su amo cristiano, tampoco, bueno, está todo bien, somos hermanos en Cristo. No. Debemos tener la actitud correcta, como está haciendo mención aquí Pablo. Y Pablo aporta una solución al tema que está en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Quién es el más prójimo que yo tengo? El más próximo. No, mi prójimo es el que tengo al lado. Mi prójimo más cercano, en mi caso, es mi esposa, con quien yo convivo. Después vienen mis hijos, mi familia, después mis hermanos, mis vecinos, quizás hasta antes que mis hermanos, mis vecinos que no conocen al Señor son mi prójimo. Entonces Pablo dice, acá pone, ¿no?, relevancia, porque claro, en la actitud que estaban teniendo algunos, decían, ay, qué ignorante que sos, qué poco espiritual, tanto día, tanto problema que la comían, mirá, y se comían, ¿no? Como a mí me ha pasado, bueno, no quiero extenderme, pero hubo un momento que hubo un concilio en Jerusalén, porque claro, se convertían los gentiles y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, opiniones, hasta que se levanta Santiago y dice, da una opinión y dice, nos parece bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerle carga a los gentiles, porque algunos judíos decían, no, cuando se convierte un gentil que se circuncide también y que guarde las cosas de la ley. Y los alimentos y un montón de cosas querían poner esa carga. Entonces deciden que no hace falta circuncidarse, solamente que no pequen, que se guarden de ahogado y de sangre, dicen, como para conservar algunas cosas que estaban ahí en la ley. Y de ahí deriva que muchos cristianos, por ejemplo, no comen morcilla, porque la morcilla se hace con sangre. ¿Cuántos comen morcilla acá? ¿Cuántos no comen morcilla? Los que comen morcilla para este lado. Cada uno, dice Pablo, esté convencido en su propia mente y lo que haga, hágalo para el Señor y no juzgue al otro. Porque Pablo también dice, de todo lo que hay en la carnicería, comed. Entonces, cuando uno se pone puntilloso en esas cosas, lo que demuestra es inmadurez. Cuando uno juzga al que come morcilla y el otro al que no come, lo que demuestra es inmadurez, porque la palabra lo resuelve claramente. Cada uno esté convencido en su propia mente. Ah, bueno, pero yo estoy convencido, entonces no me voy a guardar para casarme con la mujer que Dios me dé, voy a andar probando. Ah, no. Y estoy convencido. No, pero perdóname. Ahí la palabra te invalida tu pensamiento de tu mente. Porque la palabra dice que te abstengas de fornicación, por ejemplo.
Entonces, la palabra es rectora en eso. Entonces, yo me tengo que manejar como persona espiritual entendiendo la importancia que hay en buscar en, primero, agradar a Dios. Si yo con mi actitud lo hago con un corazón sincero, voy a agradar a Dios. Ha pasado mucho, hermanos. Nosotros conocemos lo que la Biblia habla acerca en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da los mandamientos. Lo primero que Dios le dice es: no te harás imágenes de cosas que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. En el cielo hay ángeles, en el cielo está Jesús, en el cielo están personas que han muerto en Cristo. Entonces Dios dice: no te hagas imágenes. Pero por ahí se convierte a Cristo alguien que viene de un contexto donde se crió teniendo imágenes. Yo me acuerdo, mi mamá en su mesa de luz tenía era como una especie como de capillita, y yo lo recuerdo de chico. Ella se levantaba, le daba un besito y lo dejaba ahí. Y nosotros siempre enseñamos, hermanos, que es el Espíritu Santo quien debe dar convicción al creyente. No soy yo, porque muchas veces se dañó a personas todavía débiles en la fe, que han tenido un primer encuentro con Dios y ha ido alguien a la casa y ¿cómo tenés esa cosa ahí? Y términos despectivos y han sido de tropiezo, no entendiendo lo que enseña la palabra. La palabra se nos revela a través del Espíritu Santo. Pero si mi deseo es intencionalmente usar la palabra como un garrote o como una espada, queriendo provocar en mi hermano algo intencional, quien me juzga a mí es el Señor. Ante quien yo voy a dar cuenta es al Señor. Por eso en este capítulo habla mucho de la intención con la cual yo hago lo que hago. La intención con la cual yo digo lo que digo. Por eso Pablo dice, ¿no?, que tenemos que no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación, para que esa persona pueda crecer en Dios, ¿no? Pero pasa, hermanos, tristemente a veces lo contrario, que en vez de agradar al otro, nos agradamos a nosotros mismos, porque veo la oportunidad y no es, hermanos, porque la Biblia dice que hay que amonestarse los unos a los otros, pero amonestarse no debe traducirse como golpearse o castigarse, sino como incentivarse, hacer entender. Hermano, me parece que te estás equivocando, orá de esta manera, mirá la palabra dice esto, pero con el corazón seguro de que lo que yo quiero hacer es para edificación de esa persona. Y ese es un signo de fortaleza en Dios, de madurez espiritual. Cuando yo hago esto, cuando quiero mostrar que me las sé todas y empiezo a juzgar y a decirle a la gente lo que tiene que hacer, no estoy agradando a Dios. Y sigue diciendo, luego que dice ahí para edificación, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que siempre se lo decimos a los chicos en la escuela dominical, o cuando son quizá un poquitito más grandes, no tan chiquitos, ¿no?
Que me robó la goma, que me robó el lápiz, y yo agarré y le pegué un coscacho en la cabeza. Entonces le decimos los maestros a los niños, no hay que hacer eso. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Entonces el nene no se imagina a Jesús pegándole un coscacho y dice, y sí, Jesús lo perdonaría. Eso tan simple que le decimos a los chicos es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Nos dice, hermanos, tengamos un mismo sentir según Cristo, según lo que vemos en Cristo, según lo que nos refleja la palabra, era el carácter de Cristo, que perdonó a quienes lo estaban crucificando, pudiendo ver más allá de la actitud que estaban teniendo, la razón por la cual lo tenían. Por eso Él, estando en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que decir eso del que te clavó un clavo en la mano, del que te insulta, del que te latigó toda la espalda, el cuerpo. Poder, más allá de eso, ver la razón por la cual la persona actúa como actúa. Hermanos, pidámosle al Señor serenarnos y poder pensar de esta manera, según el sentir de Cristo, teniendo en cuenta que Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Pedirle al Señor, Señor, dame ese carácter como el tuyo. Señor, yo quiero ser una persona fuerte en ti, pero no fuerte de duro de corazón, sino fuerte de entendimiento, de poder frenar, de no ponerme yo siempre queriéndome agradar a mí mismo, sino pensar en los demás. Nosotros cuando estábamos en el hogar de adictos teníamos un compañero de milicia que era atolondrado para comer. ¿Qué hacemos los cristianos antes de comer? Oramos. Entonces poníamos toda la comida adelante, vamos a orar. Y este hermano siempre relojeaba, si era pizza, la porción más grande, lo que fuere más grande, y terminamos de orar. No había terminado de salir la N del amén, y ya estiraba la mano y ¡zum! Y un día habíamos hecho empanadas, entonces hacíamos la masa casera, agarramos a un chico se le ocurrió, hizo un disco bien grande y lo llenamos de papel y de cosas bien grandes. No me acuerdo si al horno, frita, cómo era. Entonces pusimos el plato de empanadas, todo así, y arriba la rebosante. En el nombre de Jesús, amén, que hizo él, mandó a la empanada más grande y se ve que ni le llegó a tantear el peso ni nada y cuando le pegó el mordiscón y se quedó con el pedazo de papel en la boca, puso cara como diciendo, no sé qué está pasando, y todos nos reímos y lo cargamos. ¿Por qué? Porque es el fruto de pensar en uno mismo. Después está el chiste, no sé si lo conoce, ¿no? Que hay una milanesa grande y una milanesa chica. Entonces están dos por comer, entonces uno agarra y pincha la milanesa más grande. Y el otro le dice, ¿cómo sos? Entonces le dice, ¿y vos cuál hubieras agarrado? La chica. Y bueno, ahí tenés la chica. Pero el corazón, hermano, parece una cosa muy infantil, claro. Pero en realidad eso refleja cuánto nos importa el otro. Cuando podemos refrenar nuestro accionar y pensar antes, voy a bendecir, voy a edificar a mi hermano con esto, voy a ayudar de alguna manera con esto o no. Y ese es algo que muestra la espiritualidad. Así que uno tiene que pensar siempre en la forma de edificar o de construir algo en la otra persona. Ahora voy a hacer una aclaración. ¿Qué es una persona débil? Porque yo me puedo autoproclamar débil. Ay, pastor, mire, yo la verdad soy débil. ¿Qué es una persona débil? Alguien que todavía no conoce bien el Evangelio porque es nuevo en las cosas de Dios. Está empezando.
entonces su conciencia es débil. Por ejemplo, yo he escuchado respecto al pecado imperdonable. ¿Sabe cuál es el pecado imperdonable? La Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable. ¿Qué será? ¿La violación? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuirle a Satanás las obras que son del Espíritu Santo. Jesús lo explicaba cuando le decían a él, por Belcebú vos echás fuera a los demonios porque sos el príncipe de los demonios. Entonces ahí Jesús habla de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero yo conocí personas, un hombre en el campo que decía, yo cuando había tormenta como anoche, dice, yo salía con el cuchillo y yo sacaba el cuchillo y lo insultaba a Dios y le decía, dale, tirame un rayo, y le hacía con el cuchillo así como que e insultaba a Dios. Y cuando se convirtió a Cristo, él pensaba y decía, Dios no me va a perdonar porque yo lo insultaba a Dios. ¿Cuál es la verdad? Una persona débil en la fe porque no conoce eso, porque no es eso la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Quién es una persona débil? Alguien que todavía no recibió sanidad de las heridas del corazón. Algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es sanar nuestro corazón, sanar nuestro pasado. Por eso cuando tengamos un retiro espiritual, que ministremos esos temas, usted trate de estar presente, porque hay gente que está años porque nunca se hizo un estudio. Vio como el que dice, pero yo, no, esto, mire, yo por ejemplo, me hice un estudio hace un par de años y no tengo inmunoglobulina A. Algo como que es 76 y yo tengo 0,05. Me dice la doctora, no, eso lo tiene usted de nacimiento, por eso por ahí los temas respiratorios y qué sé yo. Si yo no me hago un estudio no me entero nunca de eso. Y hay gente que le pasa esas cosas, pero en lo espiritual, cuando no llegamos a tocar ciertos temas por ahí en el corazón, hay heridas que hacen reaccionar a la persona de una determinada manera y esa persona todavía es débil en la fe. Por eso debe estar a la luz de la palabra en ciertos temas para poder entender, por ejemplo, que tiene que perdonar a aquel que lo lastimó. Cosas que tienen que ver quizá con el abandono, con la falta de una buena paternidad, un montón de cosas que hacen que una persona pueda ser débil en la fe por falta de sanidad. Alguien que por el poco tiempo todavía no conoce en profundidad la obra de Cristo. Viene de un contexto donde se le enseñó que para agradar a Dios vos tenés que hacer buenas obras. Y como todavía está luchando con ciertos pecados y ciertas cosas, en su mente dice, no puedo alcanzar ese estándar. Y encima se encuentra con algunos de esos hermanos que andan así, como con cara de superados. Y entonces este hermano dice, claro, yo no soy como este. Hermanos, si nosotros somos pecadores redimidos, ¿o no? Nuestra naturaleza es pecaminosa, es tendiente al mal. Si no es por la gracia de Dios y por la comunión con el Espíritu Santo, seríamos capaces de hacer cosas horribles. Entonces, eso es lo que es una persona débil. Ahora, ¿qué no es una persona débil? Alguien que tiene mucho tiempo en el camino del Señor y sigue siendo débil. Porque en realidad no es débil, sino es negligente. Porque vos en años tenés que procurar aprender qué dice la palabra. No podés estar, no voy a poner un tiempo, no voy a decirle un año, a ver cuánto es pastor, ¿cuánto me da de tolerancia? No, yo no puedo decirlo eso. El grado de revelación y la sinceridad con Dios es lo que te pone el límite. La sensibilidad cuando vos oís algo y sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, lo dejás pasar, lo postergás.
ahí dejas de ser débil y te transformas en una persona negligente. Y esa negligencia no depende de una condición intelectual, económica o física. Pobrecito, no tuvo educación, por eso es así. No, porque Dios no hace acepción de personas y Él nos da revelación a cada uno de nosotros según lo que Él quiere mostrarnos. Lo que yo tengo que tener es un corazón sensible a Dios para que cuando yo escuche algo, lo tome para mí. Miren lo que dice 1 Corintios 3, 1 y 2. Pablo le dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Y por qué no eran capaces? Porque en la iglesia había celos. Que yo soy de aquel hermano, que a mí me gusta el líder aquel, que el otro. Entonces Pablo le dice: ustedes a esta altura ya tendrían que estar comiendo vianda, pero no les pude dar cosas espirituales más importantes, interesantes, porque todavía son como niños espirituales. Entonces uno tiene que madurar acorde a la revelación que va teniendo, y eso, como es personal, hermanos, como es personal, yo no puedo decirte, hermano, esto, lo otro. Nadie puede juzgar al otro, pero sí tenemos que saber, como leíamos al principio, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cosa que no tenemos en cuenta. Ese es un juicio para los creyentes, ya salvos. Vamos a estar, ¿no?, ahí. ¿Qué pasa cuando uno hoy en día por ahí no hace algo? Ay, sabe que no pude, porque esto, porque lo otro, porque llovía, porque el trabajo, porque, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos excusamos. Pero dice la Biblia que cuando estemos delante del Señor no vamos a poder decir nada, porque Dios nos va a mostrar, no sé cómo, toda nuestra vida. Va a tener registrado nuestros pensamientos. No, pero cuando estuviste en tu cama y yo te dije, hace esto, vos desviaste el pensamiento y dijiste, no, pero ese milímetro de distancia espiritual Dios lo capta. Por eso nosotros tenemos que no agradarnos a nosotros mismos, sino encontrar el secreto para agradar a Dios, porque eso nos va a traer todo lo que voy a decirle de aquí en adelante. Así que en este contexto de todo lo que está Pablo diciendo, Pablo dice que Cristo es nuestro ejemplo. Un ejemplo de quien no se agradó a sí mismo. No vino Jesús. ¿Usted leyó en algún evangelio o algo que Jesús haya dicho, che, soy el Hijo de Dios, yo, más respeto? O que a los discípulos les haya dicho, no sé, tal o cual cosa. Él, una de las últimas enseñanzas que dio fue la de lavarle los pies a sus discípulos. Y les dijo claramente, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Esto que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Si yo, siendo el Señor, hago esto con ustedes, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes y a los demás. Pensar en el prójimo, no en él. Por eso Pablo recuerda y les dice, acuérdense de Cristo. Y ahí, hermanos, cuando uno entiende esto, ahí es donde se le da lugar a la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Porque Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les conviene que me vaya porque les enviaré al ayudador, al que va a estar al lado de ustedes, el que les va a recordar mis palabras, el que los va a guiar a toda verdad. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra en nuestras vidas. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Ahora, Pablo dice
en el versículo, volviendo al versículo que leí, versículo 13, y el Dios de esperanza. Pablo no dice el Dios que da esperanza, sino que dice que la esperanza es parte de la esencia de Dios. No dice el Dios que da la esperanza, sino el Dios de esperanza. Como diciendo, es parte de la naturaleza de Dios. Esto que Él tiene, que lo comparte a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso cuando uno tiene que ver todo el contexto, cuando uno deja de agradarse a uno mismo, empieza a tener el mismo sentir que tiene Cristo, empieza a querer agradar a los hermanos, a poner primero en lugar a otros en vez de a uno mismo, entonces el Dios de la esperanza da a sus hijos lo que sigue diciendo ahí. Hablando de la esperanza. Hermanos, la esperanza cristiana no depende de las circunstancias. A ver, voy a cometer esta infidencia con mi amiga que seguramente cuando escuche esto es porque lo va a estar mirando, nuestra hermana Betty. El otro día la doctora le dijo, usted tiene este problema, pero este problema que usted tiene una gran sobrevida. O sea, le dio como un buen pronóstico, un buen diagnóstico. Ahora, la esperanza del creyente no está apoyada en un buen diagnóstico, porque puede haber un mal diagnóstico. Pero el Dios de la esperanza hace algo que nos hace entender a nosotros que como es la esperanza parte de la esencia y de la naturaleza de Dios, al creyente le hace entender que no hay problema ni circunstancia que sea más grande que Dios. Y ahora te pido que pienses en este momento en el problema que a veces te quita el sueño que tenés hoy. Y yo te pregunto, ¿es más grande ese problema que el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Que el Dios que sostiene los planetas en las órbitas? Escuchaba, hace poco le hablé de ese científico que escuché que probaba la existencia de Dios a través de la ciencia. Si se detuviera la Tierra, si se saliese un planeta de la órbita, si hubiese caos, dice, no puede ser que haya tanta casualidad que todos los días pase lo mismo. Tiene que haber una fuerza que sustente, que haya diagramado en la perfección, que es cuando estudian con las fórmulas, que la velocidad de la luz, que te dio una explicación, dice, no puede ser tanta casualidad. Evidentemente hay algo. Entonces cuando el Dios de la esperanza se te revela a vos y vos entendés esto y decís, esto que yo tengo es un problema, pero no es más grande que mi Dios este problema. Cuando eso sucede en la vida del creyente, a través de la revelación que da el Espíritu Santo, sigue diciendo el versículo 13, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Llene de todo gozo y paz. El gozo, hermanos, no tiene que ver con emociones ni con sentimientos. El gozo de Dios no es una alegría de ¡ay, vino mi amigo, qué alegría! ¡Ay, nos juntamos, charlamos, nos divertimos, qué bien la pasé! Eso no es gozo. El gozo no es eso, sino que es un estado interior en el espíritu que no depende tampoco de un buen momento, no. El gozo de Dios es un estado que da el Señor, que te hace entender que Dios está con vos,
que sos un hijo, una hija de Dios, que nada se va a salir del control de Dios. Y eso es lo que te produce ese estado interior. Hermano, yo he estado en tantas despedidas de gente, en velorios y en situaciones, y en situaciones donde vos decís, Señor, gente decir, tengo paz, tengo gozo en mi corazón, pese a esto, porque esto, lo otro, el Señor yendo antes que nosotros, dando eso. Por eso el gozo no está basado en circunstancias, sino en el conocimiento que yo tengo de Dios, esa seguridad que tengo en Dios. Eso es lo que nos da. Y hermanos, lo mismo que la paz no es ausencia de problemas. Hay un dicho que dice, ¿no? El dinero no da la felicidad, y dice alguno agrega, dice, pero ¿cómo ayuda? Pero hermanos, no es paz tampoco. Y usted dirá, ahí, pastor, pero no es paz. Sí, por supuesto, es mejor poder llegar a fin de mes que no llegar. Sí, te da más tranquilidad. Sí, pero no es esa la paz de Dios. Y cuando un cristiano busca por ese lado, se equivoca. Tarde o temprano pierde. Porque la paz de Dios no depende de eso. La paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que puede no tener nada y tener paz. Fíjese lo que sigue diciendo, os llene de todo gozo y de paz. No habla de un poco de paz o un poco de gozo, sino de todo gozo. Como diciendo que el Espíritu Santo quiere hacer una obra completa, no darte de a poco. Dios, hermanos, cuando dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, que Él da como abundantemente y sin reproche. Dios es un Dios de abundancia. Dios metió a su pueblo Israel y dijo, vos vas a ir a una tierra en la cual fluye leche y miel. Una tierra próspera, bendecida. Cuando fueron los espías a ver la tierra, trajeron fruto de la tierra. Era innegable lo que Dios les había dicho, pero ellos, ¿qué hicieron? Vieron gigantes en ese lugar. Ay, ¿por qué Dios no nos da una tierra que fluye leche y miel sin gigantes? Ay, pastor, ¿por qué ahora que vine en Cristo no se me acaban los problemas? Porque los problemas son parte de la vida, de esta vida, son una consecuencia de la caída del ser humano. Cuando el hombre cae y Dios lo saca ahí del Edén y le habla de la maldición sobre la tierra, te va a dar cardos, la mujer va a dar a luz con dolores en el parto, el hombre va a trabajar y va a ganar el pan con el sudor de la frente. Son consecuencias de eso. De ahí la vida viene así. Y cuando usted se pregunta ¿y por qué el mundo está como está? Usted tiene que saber que es fruto del corazón del hombre. La persona que no conoce a Dios, ¿qué dice? Si Dios existiera, sacaría la injusticia del mundo. Pero la realidad es que Dios trajo la solución para la injusticia. Jesús es nuestra justicia y el que cree en Él es justificado solo por creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora, el mundo no va a ir mejorando para terminar siendo un mundo ideal de películas, donde todos se den besitos, donde todos piensen en el otro, porque es parte del corazón del hombre. Y hermanos, de hecho, se está preparando todo para los acontecimientos finales que algún día lo voy a compartir. No quiero entrar en eso para no retrasarme, pero usted tiene que estar atento porque todas las noticias que están dándose ahora, el otro día leía que se firmó un acuerdo para un nuevo orden mundial y va a venir una gran guerra y luego se va a levantar el anticristo para traer paz para el cumplimiento de la semana
el inicio de la semana 70, pero de esos eventos la iglesia va a ser tomada y no va a participar de eso. Pero usted tiene que entender que nuestro presente ahora es este que estamos hablando. Que Dios quiere llenarnos a nosotros de esta plenitud de gozo y de paz, no de algo superficial, no de algo transitorio. Dios es el que llena. No es nosotros que nos llenamos de cosas que buscamos nosotros. Ay, quiero esto de Dios, esta parte, quiero esta otra parte. Algunos se preguntan, pastor, ¿por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que pasar lo otro? Y yo no puedo darle respuesta a todos. Todos hemos sufrido cosas y hemos pasado cosas. Pero la Biblia dice que si yo agrado a Dios, voy a hacer que el Espíritu Santo pueda obrar en mí para hacer todo, esta plenitud de gozo y de paz en toda circunstancia. Y fíjense lo que dice así: os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo se cree? ¿A través de qué? De la fe. Y esto que dice en el creer, no dice que es consecuencia, sino que la fe es como el canal o el vehículo por el cual el Espíritu Santo puede obrar para darnos esto. Así Dios puede derramar ese gozo y esa paz. Cuando yo estoy en una circunstancia y en vez de quejarme y en vez de renegar y en vez de gastar energía en pensar cosas que cómo van a pasar, que cómo voy a hacer, que no puedo resolver. Porque lo que usted puede resolver, resuélvalo. Hay una regla que se llama la regla de los 2 minutos en organización. Lo que podés hacer que te lleve hasta 2 minutos, no lo postergues, hacelo. ¿Tenés que correr esto acá? Correlo. Ahora, si tengo que hacer, bueno, ahí evaluá prioridades y un montón de cosas. Pero hermanos, a veces nos afligimos, gastamos mente, gastamos tiempo, gastamos el alma en angustia, pensando qué va a pasar con algo que no puedo resolver. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Hermano, yo tengo que hacer un sobreesfuerzo muchas veces en Dios, en oración, para sacarme un pensamiento de la cabeza. Porque lo natural es que... Ahora, si usted no lo entiende esto, no lo cree, no pone fe en esto, en lo que Dios le está diciendo. Dios tiene esa naturaleza, esa esperanza y te quiere llenar a vos de todo gozo y paz, pero para eso tenés que tener este canal, esta fe para que esto pueda darse. Si vos no sos intencional en eso, te vas a quedar dando vueltas ahí, y 1, y 2, y 3 semanas, y 4, y toda la vida quizá, pensando algo, si va a pasar. ¿Sabe usted lo que puede pasar? En 1 semana, en 2 semanas, no sabemos. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué no aprovechamos el presente en Dios? ¿Por qué no tomamos estas promesas y decimos, Señor, yo voy a creer ahora? Porque la verdad que no lo puedo resolver, Señor. No lo puedo saber tampoco si vos no me lo mostrás. Entonces, Señor, te lo entrego. Señor, llename, voy a creer, llename de este gozo, de esta paz en esta circunstancia. Y dice después, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, primero Dios es el que da y después el creyente en este ejercicio de la fe empieza a abundar como una masa que empieza a leudar. ¿Cuántos hacen masa acá? ¿No? Lo pones en el cosito, lo tapás con un repasador, vas al rato y ¿cómo está eso? Y si te pasaste el levadura o el recipiente chico, desborda y chorrea los pedazos de masa para el costado. Bueno, así es. Dios empieza a llenar y vos empezás a caminar y a vivir en esa fe, en ese gozo y empezás a abundar.
Y cuando empezás a abundar, empezás a compartir esperanza. Y la gente te dice, ay, a mí me gusta estar con vos. Hermanos, yo hace poco le dije a una persona, me dijo, me hace bien tu vida. No, no es mi vida. El Señor es. El Señor. Es lo que sale de vos. Que la gente encuentra esa y dice, ay, ¿no? Y vos, muchos piensan, ay, qué persona positiva. No, no es persona positiva. Es una persona que conoce a Dios. Entonces dice, abunda en esperanza. ¿Y qué dice al final? Por el poder del Espíritu. Wow. Así que el Espíritu aplica en nuestra vida la obra de Cristo. El Espíritu produce ese gozo, esa paz, esa esperanza. Y es el Espíritu Santo el que nos sostiene en ese proceso, hermanos. Ahora, ¿de qué cosa se agrada a Dios? Si yo le digo a usted, o le pregunto a usted, piense un momento, ¿de qué se agradará a Dios? Si ponemos un orden de prioridades, ¿se agradará que venga a la iglesia? Sí, sí, porque ahí es donde dice la Biblia que Él nos ministra, Él envía bendición y vida eterna. Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, agrada a Dios. Pero agradará a Dios que yo no falte a un culto, pero que no lo conozca en realidad. Que lo haga porque me quiero mostrar o que lo haga porque vaya a saber qué otra razón. Entonces yo creo que lo primero que a Dios le agrada es que nosotros lo conozcamos, de que nosotros confiemos en Él, de que nosotros valoremos lo que Él hizo. Hermano, yo siempre pienso, me pongo en el lugar de otras personas que no conocen a Dios. Yo hablando, estoy leyendo un libro que me compartió este hermano que trabaja con musulmanes. Ayer escuché también un testimonio de un musulmán que se convirtió y decía él, a nosotros a los 11 años en la escuela nos hacían parar y maldecir a Israel y a América. Y nos mostraban videos de soldados israelíes o supuestos soldados israelíes o quizá reales matando niños palestinos. Y así nos fomentaron con odio en el corazón. Y este hermano que es misionero entre los musulmanes, él me decía, nosotros no decimos que somos cristianos, nosotros decimos que somos seguidores de Isa, que es Jesús en el Corán, porque a ellos se les inculca que los cristianos, que Rambo es cristiano, por ejemplo. Entonces lo sacan con la película, con la ametralladora, matando, cuando veo, no sé si la 2, la 3, que van ahí y matan árabes. Entonces dicen, los cristianos son, Rambo es cristiano, viene Jesús y después Rambo. Entonces era diácono de los cristianos. Entonces yo siempre pienso en qué pensará esa persona. Entonces cuando yo digo, Dios quiere que vos lo valores, que vos tengas devoción hacia Dios, que el venir a la iglesia sea un deleite, no una obligación. ¿Por qué es? Vos tenés la posibilidad de hacerte una imagen, un Dios así, sentado, enojado, pidiendo rendición y pleitesía, porque sí nomás, o entender un Dios amoroso que dio todo y que se agrada cuando nosotros valoramos todo lo que Él nos dio. Es como que vos le lleves un regalo a alguien para el cumpleaños y vos te gastaste, no sé, la plata que te quedaba o algo para decir voy a darle un regalo porque valoro a esta persona. Y la persona que vos vas y el cumpleaños,
oh, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, toma, te agarra y te hace, anda, pasá. ¿Cómo te sentís vos? Decís, si supiera que yo me gasté, ahora como papa hasta fin de mes para comprarle un regalo. Y Dios dice, yo di a mi hijo, yo lo amo, tiene todo y se va atrás de una migaja humana, anda protestando y qué sé yo, cuando yo puedo darle gozo en medio de esto, cuando puedo manifestarme y ver. Entonces, la imagen correcta, la impresión correcta de Cristo, de ese ejemplo de Cristo que no se agradó a sí mismo, la da el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. Por eso, hermanos, cuando Dios se agrada de sus hijos, Dios trae grandes victorias. Y el ejemplo lo da Caleb en Números 14, 8 y 9, cuando el pueblo protesta y dice, se queja, volvámonos atrás. Caleb dice, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Ese es un hombre de fe. Ese es un hombre que puso a Dios por encima, que entendió cuál era la clave de la victoria. Si Dios se agrada de nosotros. ¿Y qué estaba hablando, hermanos? No estaba hablando de sacrificio. Traigamos 100 bueyes para sacrificar o 300 corderitos. No. Estaba hablando de ellos, de creerle a Dios, de esa fe que agrada a Dios. De cuando vos decís, Señor, esto, pero no, Señor, yo voy a confiar, voy a esperar en vos. Y ahora, con esto sí termino, hermanos. La obra la hace el Espíritu Santo. San Juan 7:37. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero yo te hago esta pregunta. Ahora, ¿Jesús ya fue glorificado o no? Sí. Y ya ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones en el momento que creímos en Él. Vos tenés el Espíritu Santo en tu corazón, el cual te anhela, dice la Biblia, celosamente, el cual quiere mostrarte y revelarte toda la obra que Cristo hizo en la cruz. Quiere darte, por eso la oración de Pablo era, oro al Señor que ustedes sepan todo lo que Dios les ha concedido. Y eso se logra a través de la revelación del Espíritu Santo. Así que tenés el Espíritu Santo. Pero hermano, hay más. Hay una investidura de poder que menciona el Señor en Hechos de los Apóstoles. Esperen en Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Esa investidura de poder es un poder especial y sobrenatural para testificar de Cristo, para mostrar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso, hermanos, también tiene que ver con el acercarse a Jesús.
venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior, de tu interior, van a correr ríos de agua viva. ¿Cuántos han regado una finca alguna vez de los que están acá? Cuando viene el agua, vos agarrás la anchada y vos tirás una palada de tierra y el agua te la lleva. Tenés que poner una champa, algo para frenar y después le ponés tierra, porque vos agarrás una palada, la tirás. ¿Por qué? Porque es una corriente que no la podés parar. Y eso es lo que el Señor dice que va a brotar de nuestros corazones. Por eso, si hoy tu vida cristiana se limita a esbozos, a pequeñas cosas, pero andás más como el perejil debajo de la lluvia, después de la lluvia que otra cosa, es porque tenés que acercarte más al Señor. Tenés que buscar esto. Creer, Señor, quiero creer como dice la Escritura. Empezá a buscar cómo dice que yo tengo que creer. Hermanos, hace poco se anularon las concordancias porque ya uno le preguntaba a Google y Google te decía todo. Hoy, preguntale al ChatGPT, decime en la Biblia dónde dice cómo tengo que creer como dice la Escritura, y te va a tirar versículos para que puedas escudriñar la palabra, no para que le creas lo que te dice una inteligencia artificial. Pero no me digas hoy que no podés escudriñar la palabra de Dios. Que no podés decir, ay, ¿cómo será? Ay Dios, ojalá que me lo revele. No, acércate, venga a mí y beba. Muestre un poquito de interés, porque eso agrada a Dios. Empezar a pensar en el prójimo. Por eso, hermanos, hay cosas que están en la Biblia que no es que están ocultas, son cosas que se nos tienen que revelar. Pero todo tiene que nacer de vos tomar conciencia, de pensar en el prójimo. Porque si vos estás mal, ¿cómo van a estar tus hijos? ¿Cómo va a creer tu familia? ¿Qué fe les va a inspirar a ellos? Entonces, cuando vos pensás en los otros, automáticamente adquirís responsabilidad por vos. Porque vos decís, yo no puedo dar este testimonio. Yo no puedo estar porque, hermanos, pregunto a los que son padres, ¿qué quiere usted para su hijo? ¿Quiere que su hijo esté en la droga, por ejemplo? ¿Quiere que su hijo no sé, ande por acá, por allá? No. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Yo lo agarro del cogote. No. El otro día hablaba con una persona y me decía, mi hija me dijo, cuando tenga 18 años se va de la casa. Porque estábamos hablando y él me hablaba cosas. Entonces en un momento le dije, ¿y vos querés esta vida para tu hija? No, pero yo por ahora la tengo ahí sujeta, me decía. Pero ¿hasta cuándo podés ejercer un control? Ahora, cuando vos compartís lo que Dios ha hecho en vos y es real esto, entonces ahí existe otra posibilidad, que es la que Dios manifiesta a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay un secreto en agradar a Dios y en pensar en el otro. Como hizo Jesús, no agradarse a sí mismo, sino pensar en los demás. Y ahí es donde se abre ese torrente del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y empezamos a caminar en otro nivel espiritual. Amén, hermanos. Yo quiero invitarle a ponerse en pie. Y si usted ha tomado conciencia en esta hora de esto, yo le invito a que cierre sus ojos, a que le diga al Señor, si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si te das cuenta hoy que en definitiva vives solo para tus gustos, para tu propio pensamiento, si has abusado de la debilidad, de una postura en la cual te has mantenido durante mucho tiempo,
y hoy decides acercarte a Jesús, agradarle a Dios, puede ser hoy el día en que Él derrame su Santo Espíritu sobre tu vida, te llene del poder del Espíritu Santo. Puede ser hoy el día donde en el mundo espiritual haya un cambio para tu familia, porque ya no vives para ti, sino empiezas a vivir para el Señor. Señor, quiero agradarte a ti. Señor, quiero agradar a mi prójimo, a mi próximo. Señor, quiero dar testimonio de ti. Espíritu Santo, tú que muestras a Cristo, tú que revelas a Cristo. Jesús, vos que dijiste que bautizarías con Espíritu Santo y fuego, aquí estamos hoy delante de ti. Señor, no nos juzgamos los unos a los otros. Solo tú, Señor, sabes la verdad de todas las cosas y conoces nuestra intimidad, nuestro corazón, nuestro pensamiento más íntimo, aún mejor que nosotros mismos. Pero hoy desciende con poder, Espíritu Santo. Hoy desciende con poder, Señor, desciende con poder en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, imagínate a Jesús en pie diciendo: tienes sed, ven a mí, bebe. Ven a mí, bebe, yo tengo todo lo que vos necesitas. Está el Espíritu Santo dispuesto. Esta promesa es para ti, quiero llenarte con mi Espíritu. Aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Es tu decisión, mi hermano, es tu decisión. Es tu decisión. Josué tomó una decisión en medio de la rebeldía del pueblo de Israel. Él les habló, les recordó las cosas, pero terminó diciéndoles: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es personal, hermanos, es personal. Es personal. Espíritu Santo, yo te pido que hagas la obra, Señor, en este día. Bautiza a Jesús con Espíritu Santo. Aquel que realmente anhela agradarte, Señor, en esta hora, desciende, desciende con poder. Llena, 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 llena cada vida. Llena cada vida, Señor, llena. Oh, Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate. Señor, exalta a Jesucristo. Santo, 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 santo eres. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que has hecho, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque no das en una medida pequeña, Señor. Tú siempre hablas de todo, como diste todo, como derramaste toda tu sangre, como diste toda tu vida, Señor. Oh, Padre, Señor, queremos agradarte, queremos agradarte. Queremos valorar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstranos, muéstranos, Espíritu Santo, muéstranos. Oh, gloria, 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 muéstranos, Espíritu Santo, muéstranos. Aleluya, gloria a ti, Rey poderoso, santo. Aleluya, gloria a ti, santo, santo, santo. Te adora mi alma, Jesús. Te adora mi alma. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero Sí, estar, Señor. tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único
que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto. Y por eso te agradecemos, Señor. Y buscaremos agradarte cada día, Señor, cada día. Yo te pido, Señor, que fijes este pensamiento, esta carga, este sentir, Señor, como dice tu palabra. Nuestro ejemplo eres tú y te damos a ti la gloria, Señor. El Señor le bendiga grandemente. Puede saludar a su hermano con la paz del Señor. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 19 horas. Tenemos oración aquí en este lugar.